Oigan, muchachos, antes de llegar a la historia, vamos a aprovechar un minuto de presente para decirles algo que ya veníamos vislumbrando en las últimas semanas, la neblina. Entonces, tenemos ya unos tweets del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El primero de ellos salió hace un rato diciendo que por la neblina, dice, tómalo en cuenta, en este momento se suspenden despegues en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y después, por banco de niebla, a partir de las 6:30 hora local, están suspendidos los aterrizajes. Hasta el momento, ese es el estatus. Por todos ustedes que tienen que tomar un vuelo a las 7, a las 9, a las 9, a las 10, a las 11, pues ya ahorita más o menos como que... Pues, denso y cerrado. Ya se apestó la secuencia, ¿verdad? A lo mejor ya para la tarde más o menos vuelven a agarrar el borrón y cuenta nueva, pero vean ustedes, ahí está la imagen. Sí, terrible. Y es evidente, ¿no? Porque de pronto sí hemos visto neblinas y de pronto creemos que está cerrado, pero eso sí está cerrado. Es cierto. Entonces, para que ustedes se comuniquen a su línea aérea, para que se comuniquen con el Aeropuerto Internacional, para que vean qué va a pasar con sus vuelos. Alejandro Rosas, nuestro historiador de cabecera, nos estaba dando clases de Abu Dhabi y de Dubái, que ya estuvo ahí. Alejandro. Broso, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Doctor. Qué gusto, ¿cómo estás? Lunes maldito, pero Lunes maldito. pero siempre vengo con mucho gusto, aún en lunes maldito. Muchas gracias, mano. Muchas gracias. Oye, pues fíjate que estuve pensando mucho estos últimos días, reflexionando, porque mañana se cumplen 3 años del gobierno de Peña Nieto. ¿Tres? 3. 1 de diciembre ya. Parece la dictadura de Porfirio. Se han pasado 30 años. Hemos visto tantas cosas tan variadas, tan terribles, unas, otras, que no sabemos todavía cómo recibirlas o cómo procesarlas. Sí, sí. Pero son ya 3 años. Entonces, a partir de ahí, se me ocurrió hacer un ejercicio y generalmente un ejercicio histórico para ver en los otros gobiernos cómo habían sido, cómo vendrían los siguientes 3 años. Entonces... Casi todos los sexenios, y ahorita vamos a ver algunos gobiernos, lo peor vino en los segundos, en la segunda parte. O sea, este es uno de los pocos gobiernos donde lo peor lo hemos visto. No sabemos. Bueno, hasta ahorita los primeros 3 años han sido muy malos. Y quién sabe, y ahí va... Pues, o sea, pero la secuencia histórica marca que lo peor de los sexenios es en los últimos 3 años. Exactamente. Esa es la secuencia ganadora, vamos a decir. Exactamente. Digamos, esa es la lógica histórica. Y la lógica histórica. Aquí la diferencia es que hemos visto muchas cosas malas que tendrían que haber sucedido quizá en la segunda parte, no en la primera. O muchas cosas que ni debieron haber sucedido. Que además ni siquiera. ¿Y qué nos espera en 3 años? Entonces, esa es la el apuesta. punto, Pero mira, vamos a ¿no? empezar. Me voy hasta Porfirio Díaz porque es muy relevante. Sí. 1904 a 1910, sexenio de Porfirio Díaz, fue el único sexenio que tuvo. Luego reformaron la Constitución otra vez. Eran cuatrienios. A él se le ocurre en 1908, es decir, la segunda parte de su sexenio, dar las famosas declaraciones que detonaron todo. La entrevista de Díaz-Krillman, donde él de pronto, de buenas a primeras, dijo: México está preparado para la democracia, voy a aceptar que surjan partidos de oposición y yo veré con buen agrado que ya venga la alternancia, porque yo me retiro en el 1910, ya no quiero regresar. Y eso, haz de cuenta, agitó así el avispero y de ahí ya nada detuvo la catalización, o fue el catalizador que detonó, que terminó en toda la movilización política de 1908-1909 y que terminó, pues, obviamente, con un gobierno cerrado que cerró las puertas a la democracia cuando él mismo las había abierto y terminó luego con el Como movimiento. una prima mía, los abre primero, y ya cuando quiere cerrar, pues ya... Ya, too late. No, ya, a Veracruz, too late. Exacto. Ya es tarde. Fíjate, entonces, 1908, segunda parte del sexenio. Sí. Luego, eran cuatrienios, el de Obregón, 1920 a 1924. Ajá. En la segunda parte, el gobierno se echa Villa por la posibilidad de que participara en las elecciones apoyando a alguno de los candidatos, Pancho Villa, 1923. Los tratados de Bucareli, con los cuales pues prácticamente el gobierno mexicano se bajó los pantaloncitos con Estados Unidos a cambio del reconocimiento de gobierno.
y con el fin de que Obregón en su gobierno tuviera armas y parque suficiente para hacer frente a lo que fue el otro momento, la rebelión de Adolfo de la Huerta, Sí. que se opuso a la imposición de Plutarco Elías Calles. Todo eso en los últimos 2 años de 4. Imagínate, ahí estaba peor porque tenías 2 años muy buenos, que es cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, se consolida la universidad, está José Vasconcelos, es el auge del muralismo, empieza toda esta corriente y de pronto los últimos 2 decisiones políticas los llevan a una crisis que para Obregón al final ganó, porque sometió a la rebelión de la huertista e impuso a Calles, pero nuevamente manchó de sangre el país. Fue la época de las purgas de generales revolucionarios. Mira. El siguiente del 24 al 28, Calles. Calles le toca en la segunda mitad, bueno, no le toca, su gobierno es responsable de los asesinatos de candidatos Serrano y Gómez. Sí. Serrano, que es magistralmente contado por Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo. Gómez es otro de los candidatos que asesinan en el 27. Pero no solamente eso, sino al año siguiente se echan a Obregón. Entonces imagínate la situación, cómo termina el cuatrienio de Calles. No, el horno a todo. Con el horno todo, porque además seguía México metido en la guerra cristera que terminará hasta 1929. Entonces, nuevamente, empiezan bien. Calles, por ejemplo, en los primeros 2 años construye y funda el Banco de México, el Banco de Crédito Agrícola. Es decir, hay construcción de instituciones. Pero los últimos 2, en este caso, igual... O sea, nuevamente- primero se hacen la camita y luego se la incendian. Exactamente. ¿Quién sabe? Yo no sé si tiene que ver con la soberbia del poder, con el autoritarismo. Y eran 4 años. Eran 4 años, pero casi todos los presidentes lo vamos a ver. Yo creo que ya llega un momento en que se creen tan poderosos, omnipresentes y omnipotentes, que por eso se confían, o hay algo ahí que tiene que ver con malas decisiones, porque de haber corrido de una manera normal, muchas cosas se hubieran evitado. A Cárdenas no le toca algo terrible, sino más bien del 34 al 40 es Cárdenas, pero él lo que hace sí es una cosa que va a dejar marcada la historia. Él es un parteaguas. Es un parteaguas de expropiación petrolera. Él es un parteaguas porque además expulsa del país A Calles. a Plutarco Elías Calles, que era el mandamás y el chiraspelas, y hace la expropiación. Claro, en el 38 a él termina bien su régimen, unas elecciones muy convulsionadas, la de 1940 con Juan Andreu Almazán, ametralladora en mano y eso, pero digamos que termina bien como gobierno. Sí, y además se queda dando consejos Sí. y rumbos desde Cuernavaca, ¿no? Ah, claro, exactamente. Y fíjate, luego vienen Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, que terminan bien. ¿Por qué? Porque es el momento del auge del sistema político priista, donde todo está bajo control. Claro. Son los años del milagro mexicano. Crecimiento al 7%, paridad fija, estabilidad en la inflación. Entonces, ahí es monolítico el sistema, no pasa nada. De hecho, es la mejor época de toda la historia de México en cuanto a la economía nacional. Pero jugaron todos ellos el juego por el librito. Por el librito, autoritarismo, represión cuando hubo ser necesaria, simulación democrática. Sí. Y no nos importa si hay oposición o no. Y luego entonces empezamos a ver lo que sí es una tendencia terrible. Gustavo Díaz Ordaz, Wow. 68. Ah. 2 años antes, todavía le toca el milagro mexicano que se borra totalmente frente a lo que sucedió en el 68. Sí. Luis Echeverría Álvarez, la crisis del 76, es la primera gran crisis que da inicio a la época de crisis cíclicas que vamos Así a es. tener en México. Ya como La devaluación constantes. de 12 pesos, del dólar de 12 pesos a 24, si lo recordamos por entonces. Eso fue Con Luis Echeverría. con Luis Echeverría. Luego, José López Portillo se sirvió con la grande. En los últimos años de su gobierno fue el asunto de la nacionalización de la banca, de hecho unos 3 meses antes de que renunciara, digo más bien que terminara su sexenio. La devaluación terrible también del 82 y desde luego la crisis económica. ¿Por qué? Por malas decisiones, por haber apostado en la segunda parte del sexenio todo al petróleo, por haber permitido la corrupción y el endeudamiento faraónico. Fue de aquella expresión de tú también, Luis. Esa y defenderé el peso como perro, soy responsable del timón pero no de la tormenta, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Perdona a La los disculpa. desposeídos. La disculpa a los Dile desposeídos. perdón a los Claro. desposeídos. Las lágrimas. Exactamente. Más leve. Luego Miguel de la Madrid, pues que le truena el asunto en los últimos años de su sexenio de la corriente democrática en el partido. ¿Por qué? Porque trata de imponer a la nueva generación de neoliberales encabezados por su secretario de Programación y Presupuesto, que es el innombrable Carlos Salinas de Gortari. El duende maldito. Exactamente. Pero además en 85 el terremoto.
Además. Y ve nada más cómo va cerrando, ¿no? Con el nuevo partido que va a competir en el 88 y el mito que empieza a crearse de los elfos mexicanos. Exactamente. Bueno, y sigue siendo ahí. Bueno, para López Obrador sigue siendo el mal de males, ¿no? Después de. No, y que es buen eslogan. Y para Andrés Claro. eso es un Siempre eslogan. se necesita un villano para tratar de ser un héroe. Desde luego. Luego. Siempre hace falta un changuerotti. Exacto. Diría Pedro Infante, ¿verdad? Luego, Carlos Salinas de Gortari, desde el 93 y 94 se le desdibuja todo. Pero ¿cómo empezó? El caso Posadas. Empezó, pero acuérdate cómo empezó. Bueno, exactamente. Atamor Batiente, el primer mundo, regresaron las inversiones, toda la negociación del Tratado de Libre Comercio, sí, apertura de claro. fronteras, claro. O sea, todo el mundo creía que habíamos llegado ya finalmente al primer mundo. Sí. Vendió muy bien los primeros 3 años de su gobierno. Se hizo hasta el salinismo. Claro. En vez del prismo. Exactamente. Y de ahí, bueno, viene el caso Posadas, viene el caso Colosio, el caso Ruiz Massieu y los zapatistas. El Le levantamiento. truena el 1 de enero del 94. Cuando entra el TLC. Exactamente. Un año antes de que terminara su gobierno. Primero le matan al cardenal. Luego coincide el 1 de enero la entrada del TLC con el el zapatismo. levantamiento de zapatistas. El 23 de marzo le matan al candidato. Y en septiembre a Ruiz Massieu. Todo eso que propició la gran. O sea, aun cuando Salinas dice, no, yo no tuve la culpa. Y el fue hermano. Cedillo, y el hermano y los casos de corrupción. La reprivatización de la banca, que fue todo un desastre en los últimos años. Y entonces, ¿qué terminó? En una crisis que sale con Cedillo. Claro. Cedillo la lleva tranquila. A él le toca lo duro los primeros 3 años. Claro. Logra sacar al país de la crisis. Y lo único grave, digamos, de consideración en los últimos 3 años es la huelga de los 10 meses en la UNAM, Sí. que permitió que Cuando Barnés. Exactamente. Y luego pasamos ya a Vicente Fox. Vicente Fox va nadando de muertito los primeros años con muchas declaraciones desafortunadas, pero lo que encrispa a la sociedad es el desafuero en el 2005. Ahí se metió en camisa de 11 varas, Sí. porque lo único que hizo fue polarizar a la sociedad de una manera terrible con impulsar el desafuero a como diera lugar. Y fue con ese sexenio, justamente el de Fox, donde Andrés Manuel aprende perfectamente a aventar las piedritas, donde sabe que los vuelve locos en el poder y casi les empieza a dictar la agenda, ¿no? Como está pasando. Sí, ahora lo está dictando igual, pero él ahí lo hacía desde la jefatura de gobierno. Exactamente. Y además se levantaba antes que todo el gobierno federal. Y ahora ya tiene partido. Sí, no, bueno. O sea, ha sabido leer perfectamente las circunstancias políticas. Luego viene Felipe Calderón y lo más cruento de la guerra empieza en la segunda mitad del Sí, sexenio. sí, ahí sí fue desde la decisión hasta terminar. Pero ahí sí, yo creo que es una decisión consciente del presidente en ese momento. Él dice, va por aquí. Los otros casos, yo creo que hay mucho de soberbia de lo que ha sido nuestra presidencia, mucho de impunidad y mucho de no haber puesto los límites correspondientes en su momento a los presidentes. Así es. Porque recordemos, es hasta ahora cuando el presidente tiene límites. Bien o mal, el Congreso se los pone o la Suprema Corte de Justicia. Eso no existía desde de Salinas para atrás. Y no obstante, todavía vemos cómo el poder en México engendra Calígulas. ¿Eh? No, absolutamente. Bueno, y lo hemos visto. Ahora, la incógnita es esto. ¿Qué nos espera para los siguientes 3? Esa es la la gran gran Sálvese pregunta. quien ¿Qué pueda. nos espera? Ahí está la secuencia que nos dio. Porque aquí venía, como los otros sexenios, hasta las reformas. Finalmente las pasaron con el guau, guau, miau, miau de la clase política protestando y es que la reforma no sirve. Perfecto. Pero no había pasado nada hasta el escándalo de la Casa Blanca y lo de Ayotzinapa. Ahí se desdibujó el sexenio antes de llegar a la mitad. Es decir, tenemos 3 años por delante. Veremos qué nos espera. Dice por delante el historiador, ya lo tendremos eso. Quiera Dios que no por detrás. Muchas gracias, Alejandro, señora. Gracias, Muchas un gracias, placer. doctor. Excelente Muchas día, gracias. señor. Chamacos, mañana a las 6:30 estaremos aquí juntos por Foro TV, lo quieran o no. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!